Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a conversar sobre semiología pulmonar, palpación, percusión y auscultación. Y luego vamos a tener una clase de disnea, modo ecoe, o sea, simulación. Mi nombre es Alexis Vallejos y vamos a iniciar. Entonces, ayer hemos revisado esta parte y vamos a comenzar en palpación. Palpación. Entonces, la otra parte de la semiología pulmonar importante es la palpación, ¿no? Ya hemos visto las bases, la inspección y la fisiodinámica de esto, pero ahora vamos a ver la palpación, que ya es más fácil de entender. Entonces, en palpación, ¿qué tenemos que buscar? Palpación, primero empezamos de partes blandas y caja torácica. Ya, o sea, antes de pensar en pulmones, primero tienes que pensar en la caja torácica. Se llama examen de tórax y tienes que buscar alteraciones de la sensibilidad. ¿Ok? Si este es un tórax, vamos a retroceder tal vez a alguna imagen. Listo, por ejemplo, la de acá nos va a servir. ¿Ya? Hay unos, aquí tenemos las costillas. ¿Por dónde viajan los nervios intercostales? ¿Por arriba de las costillas o por debajo de las costillas? O en medio entre costilla y costilla. ¿Por dónde viaja? ¿Por arriba, por abajo de las costillas o en medio? Claro, muy bien. Claro, por debajo, el borde inferior, excelente. Los nervios van a viajar justo por el borde inferior, ¿ok? Y muestran ramas, ¿ya? Una rama, por ejemplo, el de aquí, ¿ya? La va a mostrar justo al llegar al esternón, otras ramitas hacia la superficie, casi en la línea media axilar, otras de donde salieron, van mostrando ramas. Entonces, tú tienes que palpar esas zonas. Hay que palpar debajo de las costillas para ver si hay dolores de los nervios, ¿ya? Estos tres lugares, justo a la salida de las vértebras, a nivel de la línea media axilar y en la llegada del esternón, se llaman los puntos dolorosos de Valleux. Los puntos dolorosos de Valleux. Entonces, eso tenemos que buscar, los puntos dolorosos de Valleux, ¿ya? Ese sería un dato importante a encontrar cuando hacemos nosotros la palpación, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestra diapo que nos habíamos quedado. Y acá en alteraciones de la sensibilidad hay que buscar los puntos dolorosos de Valleux. Ya vimos dónde están ubicados. Puntos de Valleux. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué pasa si un paciente me llega con dolor torácico que sigue un dermatoma? Que sigue un dermatoma. Este dolor torácico, el paciente te dice, ¿sabes qué, Alexis? Es un dolor urente, quemante, electrificante, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos estar pensando? Solo dolor, ¿ah? Solo tiene dolor que sigue el borde. Valleux, algunos le dicen Valleix también, ¿ya? Valleux o algunos lo escriben como Valleix. Valleix, ¿ya? Creo que más los libros lo llaman Valleix. Listo. Tiene un dolor que sigue un dermatoma, ¿no? Por ejemplo, la pleuritis no podría ser, porque la pleuritis ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo es la pleuritis? Es un dolor que aumenta con la inspiración, con la tos, está en las bases, no sigue un dermatoma, se queda en las bases, ¿no? O sea, en la parte inferior del tórax. Si este es un tórax, ¿dónde duele una pleuritis? Generalmente la pleuritis duele donde está más en contacto el pulmón con el tórax. Si este es el pulmón, ¿dónde entra más en contacto? Entra más en contacto aquí, en las bases. Por eso el dolor pleurítico es acá. El dolor pleurítico no es quemante. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Punzante. Ya aumenta con la inspiración y la tos, ¿no? Entonces no sería. Los puntos de Valleix nos hacen pensar en neuralgias intercostales, ¿no? Neuralgias intercostales. Neuralgia intercostal. Pero este paciente no tiene esos puntos de Valleix, pero le duele todo ese dermatoma. Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos dibujar acá, dice que el dolor viene de acá, de acá, de acá, y te hace confundir con infarto a veces, ¿ya?
Es un paciente anciano diabético. ¿Qué riesgo tiene un paciente anciano diabético? ¿Qué puede ser que haga un dolor? Que siga un dermatoma, completo el dermatoma. Las neuropatías de los diabéticos son en guante y en calcetín, o sea, les duele pies y manos, o solo pies, pero justo, ya, segundo dato, esperas 2 días y aparecen vesículas que siguen ese mismo dermatoma. A los 2 días, 1 o 2 días aparecen las vesículas que siguen el dermatoma. No es a nivel del hombro, o sea, es debajo del hombro, todo el tórax, obviamente, ¿no? Claro, herpes zóster, miren. El herpes zóster se manifiesta así, como dolor torácico. Primero aparece el dolor, después las lesiones, y es un dolor quemante, porque coge nervio, ¿verdad? Entonces, esto habría que pensar uno en que tal vez puede ser un herpes zóster. ¿Y cómo confirmamos? Porque a los días van a aparecer las vesículas, ¿ya? Las vesículas, ¿ok? La vesícula era menor a ¿cuánto de tamaño? ¿Qué tamaño tienen las vesículas? 1 centímetro. Algunos libros dicen 0,5, ¿ya? Y son contenido líquido. ¿Qué tipo de líquido contienen? Transparente, purulento, ceroso, ¿no? Ceroso, muy bien. Entonces, eso en alteraciones de la sensibilidad. Ahora, el paciente llega y le duele justo aquí. Y le duele, miren dónde le duele, justo acá. Chicos, recuerden que yo les he subido una clase de dolor torácico. Y ahí hemos conversado todo esto, ¿eh? 2 clases, de hecho, 2 clases. Tienen que verlo. Entonces, le duele justo ahí, ¿ah? Tú dices, Alexis, es infarto, pero es un dolor localizado. Localizado. A nivel de la unión condrocostal 2 y 3, ¿ya? Es localizado y aumenta con la presión. O sea, lo tocas y le duele más. Lo señala el paciente. ¿Ya? Lo señala, lo tocas y lo aumenta el dolor, lo siente como punzante. Entonces, ¿qué puede ser? Si aquí está el esternón, el dolor es justo ahí, en la unión condrocostal, T2, T3. Claro, muy bien, David. Cuando el paciente, a veces nos llegan muchos pacientes con dolor torácico, ¿eh? Y nosotros siempre pensamos que es infarto, pero recuerda esto, el dolor de infarto no se localiza, es retroesternal. El paciente diría, me duele la mitad del tórax, ¿no? El esternón, pero acá no. Justo a nivel de la unión de la segunda y tercera costilla, ahí le duele, esta zona. Tú le tocas y le duele. El dolor de infarto, si lo presionas, no duele más, porque es interno. En cambio, si lo presionas duele. Entonces es un dolor localizado que aumenta la presión y es punzante. Esto es osteomuscular, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la costocondritis de aquí? A la costocondritis, a ese nivel de los cartílagos costales, se le llama a la costocondritis, también llamada osteocondritis condrocostal o condroesternal, perdón, condroesternal o costocondritis, que es una inflamación. Ya se le llama el síndrome de Tietze. Síndrome de Tietze. Entonces, eso pensamos cuando tenemos un dolor localizado acá. Ya no es como el infarto. Tenemos un dolor que se irradia en dermatoma, siguiendo un dermatoma torácico. Ah, ya. Herpes zóster. Si es retroesternal opresivo, infarto. Y así. Eso vamos manejando, ¿ok? Listo. Ahora miren, también podemos tener enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? Tenemos acá este paciente, ¿no? Se ve como el tórax, este es un caso clínico real, ha tenido un traumatismo y mira cómo el tórax se ve como inflado, ¿no? No, esto tú podrías pensar, bueno, está bombado, pero ¿será del pulmón o será solo subcutáneo? Y lo tocamos y se hunde. Entonces, ¿qué significa enfisema subcutáneo? Yo te he dicho la palabra enfisema. ¿Qué es enfisema? ¿Qué significa enfisema? Porque en este paciente eso vamos a ver. Tiene un enfisema subcutáneo.
subcutáneo. Es un atrapamiento aéreo, exacto. Pero ¿dónde se ha atrapado el aire? A nivel subcutáneo. Eso pasa, claro, espacios con atrapamiento aéreo. Muy bien, Alessandra. Pero le hemos puesto subcutáneo, porque el enfisema hemos hablado nosotros de pulmonar, pero también hay subcutáneo, como en este caso. Se ha atrapado a nivel del tejido celular graso. Eso es cuando hay un traumatismo de tórax. Por ejemplo, hay un trauma de tórax con, por ejemplo, arma blanca, ¿ya? Arma blanca le llamamos al cuchillo, ¿ya? Arma blanca. Entonces, eso ha dañado el pulmón y generó un neumotórax. Pero el aire del neumotórax se metió al tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces se quedó acá el aire. Pregunta, si yo palpo esto, ¿qué voy a escuchar o qué voy a sentir? Si yo palpo eso. Se va a hundir, ¿no? Y se escuchan un montón de burbujitas como presionándolo. ¿Recuerdan el signo de las crepitaciones? Yo les dije que lo podían hacer con su cabello, frotándoselo frente a su oreja, ¿no? Las crepitaciones. Su cabello, su mechón de cabello junto a su oreja, se lo frotan, ¿no? Y siente como un montón de burbujitas. Ya. Eso mismo, pero a la palpación vas a escuchar y sentir, ¿ok? A la palpación vas a palpar crepitaciones. Que Alexis, si me hablan de crepitaciones no solo en la auscultación pulmonar con mi esteto, no. También en enfisema subcutáneo, cuando tú coloques acá tu mano, vas a palpar crepitaciones. Ya no te olvides eso. Generalmente tiene que haber una comunicación con el pulmón. ¿Listo? El frémito o roce pleural se va a producir en las pleuritis, ¿ya? O sea, cuando el paciente tiene una pleuritis, inflamación de la pleura, ¿no? La pleura se frota la pleura parietal con la visceral. Imagínate que se frota la parietal con la visceral, ¿no? Entonces, eso tú lo vas a palpar, pero tiene que ser una pleuritis seca. O sea, pleuritis seca se le llama, ¿no? Sin derrame, porque si hay derrame ya no va a haber el frote pleural. Entonces, eso no te olvides. Luego tenemos el frémito brónquico o roncus palpable, que bueno, se dice que cuando hay un... Esto tendría que ver, se dice que cuando la respiración es muy intensa, podría palparse una vibración, pero no lo utilizamos en realidad. Las adenopatías también hay que buscarlo acá. ¿Ya? Hay que buscar adenopatías porque puede haber algún tipo de neoplasia. ¿Ok? Mira, te voy a mostrar algunas adenopatías muy interesantes, ¿ya? En este de acá. Colocamos un paciente acá. Ya esto siempre lo preguntan en los exámenes, así que me gusta hacer este esquemita para que sea más entendible todo esto, ¿ya? Entonces las adenopatías son los crecimientos ganglionares, ¿no? Listo. ¿Hasta qué tamaño como máximo puede tener un ganglio en el cuerpo? El tamaño máximo normal. Por ejemplo, los ganglios cervicales de los ganglios. Porque a partir de cuánto tú dices, Alexis, ya es una adenopatía. Adenopatía es crecimiento ganglionar, ¿no? ¿Cuál es el tamaño máximo normal? 12 milímetros, nos dice. Ahí la respuesta es, depende, Alexis, ¿ya? Hay unos que son en el resto del cuerpo y otros que son en el lugar donde pueden ser más grandes. ¿Cuál es el lugar que puede tener los ganglios más grandes de todo el cuerpo? ¿Dónde están los ganglios más grandes? Muy bien, inguinales. Ahí están los ganglios más grandes. Entonces, los ganglios más grandes del cuerpo, que son los inguinales, ¿hasta cuánto pueden llegar? Ellos pueden llegar hasta 2 centímetros, ¿ya? Hasta 2 centímetros o 20 milímetros, ¿no? Pero hasta 2 centímetros. El resto del cuerpo llegan hasta 1 centímetro. Entonces, eso es lo estándar que nosotros tomamos. Por ejemplo, del cuello hasta 1 centímetro. Pero si te vas acá a los inguinales, son más grandecitos, hasta 2 centímetros, ¿ya?
Listo, ese es un dato importante. Ahora, lo siguiente es que tú sepas que las adenopatías pueden ser causadas por una infección, ¿no? Pueden ser causadas por una metástasis, pueden ser causadas por una tuberculosis o, bueno, por un linfoma también, ¿no? Entonces, si es causada, y sus características normales, ya eso también sería importante hablarlo. Y a la izquierda vamos a poner las características normales. ¿Okay? ¿Qué forma debe tener un ganglio? Típicamente, ¿qué forma debería tener un ganglio? Un ganglio debería ser ovalado o elipsoidal. Está muy bien. Elipsoidal. ¿Ya? En cambio, es patológico que lo encontremos totalmente redondo, ¿ya? Generalmente redondo es patológico. Por ejemplo, puede ser infección. Redondo. Entonces, eso es pregunta examen. Redondo es patológico, ¿ya? Listo. Ahora, lo otro es la consistencia. ¿Cómo debe ser la consistencia de un ganglio normal? ¿Tú crees que debería ser blando, firme, pétreo, duro? Blando. Un ganglio normal debe ser blando. En cambio, un ganglio por una infección puede ser blando, ¿ah? Generalmente también va a ser blando, pero es blando doloroso. En cambio, un ganglio por una metástasis, ¿qué consistencia va a tener? Si es metastásico. Si es metastásico, tiene una consistencia pétrea, ¿ya? Pétrea. Pétrea o dura. Pétrea viene de piedra. O sea, un ganglio que tú lo palpes duro, pétrea o dura. Un ganglio que tú lo palpes pétreo o duro, ya eso tú asústate, ¿ya? Porque ese ganglio no es normal. Pétreo duro ya no es normal. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Y bueno, y cuando es un linfoma, se dice que su consistencia no es tan dura como la de una metástasis. O sea, metástasis significa que, por ejemplo, viene del estómago, ¿no? Pero cuando es un linfoma, ¿cuál es la diferencia entre una leucemia versus un linfoma? ¿No? Porque eso es un concepto que hay que saber y cuando veamos hemato va a ser muy fácil entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre leucemia y linfoma? Ambos son cáncer, ¿ah? Ambos son cánceres, ambos son malignos. Pero ¿a dónde es el cáncer en la leucemia? En la leucemia, claro, es un cáncer a la médula ósea. Ambos son cáncer de la sangre, pero en la leucemia es un cáncer a la médula ósea. Ya ambos son neoplasias malignas hematológicas. Pero la leucemia es un cáncer a la médula ósea. En cambio, el linfoma es un cáncer a los ganglios. ¿Ya? Que la leucemia puede llegar a tomar ganglios, sí, pero acá inició en los ganglios, ¿ya? Inició en los ganglios. Entonces, si es un linfoma, generalmente es firme, se dice. No es duro, pero tampoco es blando, es firme. Se dice que es similar a la goma de un borrador, ¿no? De borrar, o sea, un borrador. Esa es la consistencia prácticamente que va a tener ahí. ¿Ok? Y bueno, en la tuberculosis, ¿cuál es la característica? ¿Alguien sabe cómo se llama la tuberculosis ganglionar? Porque esta es tuberculosis ganglionar, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la tuberculosis ganglionar? Que hay que mencionar que la tuberculosis ganglionar es la forma extrapulmonar más frecuente en el mundo, ¿ah? Es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente del mundo. En el Perú es gana pleural, pero en el mundo gana. Se le llama escrófula. ¿Ok? Escrófula es la tuberculosis ganglionar, ¿ya? Y
Y cuando es una tuberculosis ganglionar, ¿es dolorosa o indolora? Indolora. ¿Cómo creen que será tener una tuberculosis en los ganglios? ¿Cómo creen que será una tuberculosis en los ganglios? Es no dolorosa, ¿ya? Porque es un crecimiento crónico. O sea, lo que es crónico no duele. ¿Cuándo duele un ganglio? Cuando es agudo. Por ejemplo, las infecciones generalmente son agudos. La metástasis también es no dolorosa porque es crónico. O sea, yo me asusto y la verdad que siempre, bueno, una vez vimos una paciente que tenía, ya les voy a contar la cantidad de ganglios que tenía. Yo rogaba que fuera TB. Alexis, qué malo. Es que tenía casi todo el cuello de ganglios. No, las biopsias habían salido negativas, pero prefiero que sea tuberculosis, que tiene tratamiento, a esto, que también es no doloroso, la metástasis, también es no doloroso. O sea, cuando veas un ganglio es mejor que duela, ya, que no duele, porque no doloroso es malo, pero puede ser TB, puede ser metástasis, ya, listo. Eh, es un ganglio normal? Un ganglio normal es móvil. En cambio, un ganglio metastásico es inmóvil. No, bueno, no se puede mover. ¿Por qué no se puede mover un ganglio metastásico? Es difícil de movimiento. Porque está adherido a planos profundos, ¿ya? Adherido a planos profundos, ¿ok? Eso hay que recordar. Estos ganglios van a estar adheridos a planos profundos, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿ya? ¿Qué pasa si tú tuvieras un ganglio en el cual encuentras un latido? ¿Qué pensaríamos? Dos opciones. No es ganglio y estás que palpas un aneurisma tal vez, porque los ganglios no tienen latido, ¿ok? No laten. Ni los patológicos, o sea, aquí tenemos puros patológicos, tampoco laten. Ninguno de ellos late, ¿ah? Pero si encuentras un latido, no es ganglio, una hipótesis, o lo otro está en contacto estrecho, con una arteria, ¿no? Está en contacto con una arteria, trataría de saber de separarlo, a ver si hay una arteria por ahí. Ya no deben latir. Entonces no te olvides. Adherido a planos profundos. También la TB va a estar adherida a planos profundos. Pero ¿cuál es el signo que diferencia que este ganglio es por tuberculosis y no es por una metástasis? Una de las cosas que nos diferencia respecto a la tuberculosis o no, es que la tuberculosis hace una cicatriz y supura. Eso es típico. Hace una cicatriz. O sea, en el cuello aparece una cicatriz, ¿eh? En forma estrellada. Imagínate, este es el ganglio. Llega un punto que tanto crece, que se hace se revienta el ganglio, ¿no? Y por ahí supura. O sea, sale cantidad de pus, cicatriz y supura en forma estrellada. ¿Ok? Listo. Entonces la cicatriz supura y en forma estrellada. Ya, claro, fistuliza a la piel y supura. Eso hace la tuberculosis típicamente. Cuando vemos eso, pensamos más en TB. Igual hay que hacer biopsia, ¿eh? En estos pacientes. Ahora, hay un, hay un término que, que nosotros utilizamos que se llama conglomerado ganglionar. Acá arriba lo voy a colocar. El conglomerado ganglionar
Significa cuando nosotros tenemos una cantidad de ganglios de más de 10 centímetros, ¿no? Eso tenía la paciente, más de 10 centímetros en ganglios, ¿no? Entonces, a esto se le llama, uy, ya se fue, se movió la diapo. Entonces, el conglomerado ganglionar es cuando es más de 10 centímetros, ¿ok? Lo voy a incluir de todas formas en las fotos de las diapositivas, ¿ya? Entonces, no se olviden, conglomerado ganglionar es cuando es más de 10 centímetros. Entonces, todo eso tenemos que nosotros ir buscando acá. Una vez que palpamos todo el tórax, ver si es patológico o no, ¿ya? Patológico o no. Listo, adenopatías. Y vamos a tener acá, y también hay que medir la elasticidad torácica, expansión torácica y vibraciones vocales. Esto, elasticidad torácica y expansión torácica es muy similar. Acá vemos la elasticidad torácica, se coloca una mano en la cara posterior, una mano en la cara anterior, y le pedimos al paciente que inspire y expire. Pero es muy subjetivo, o sea, esto ya no se utiliza porque es muy subjetivo. Entonces, ¿cómo sabes si lo elástico es suficientemente grande? No. Lo de conglomerado ganglionar, que es más de 10 centímetros, se da en linfomas o en metástasis de carcinomas. ¿Ya? Para que tú encuentres más de 10 centímetros de ganglios, tienes que pensar en linfomas o metástasis de carcinomas. O sea, linfoma o metástasis. ¿Ya? ¿Por qué les contaba eso? La paciente que nosotros habíamos estado viendo tenía más de 10 centímetros. Yo ahí investigué ese nombre y era conglomerado ganglionar. Algunos le llaman masa ganglionar. Y bueno, queríamos que se ateve, ¿no? Pero al final fue linfoma. Y un linfoma que esté tan avanzado, bueno, fue mal pronóstico, ¿no? Fue muy mal pronóstico para la pobre paciente. Entonces, eso se debió detectar a tiempo. Si tal vez la paciente hubiera conocido, o el primer médico, porque tenía meses pasados por médico, hubiera dado características de que era un ganglio, que era más de linfoma. ¿Ok? Entonces, eso ustedes tienen que... Cuando un paciente llega tarde ya es penoso a veces, con el cáncer no se puede hacer casi nada. Pero por eso ustedes tienen que estudiar bien su semiología para detectar a tiempo las adenopatías. Ahora, elasticidad es presionar el tórax, como vemos acá. Pero es subjetivo qué tan elástico es, ¿no? Entonces ya no se utiliza. La expansión torácica sí. Tenemos acá una foto. Esto es la expansión torácica, ¿no? Miren, colocamos las manos. Voy a colocar acá. Expansión torácica, ya está el título. Colocamos las manos abajo y tiene que ser simétrico. Arriba y tiene que ser simétrico, ¿ya? ¿En qué pensarías si hay una disminución bilateral de la expansión torácica? Elasticidad es esta de aquí. Ya los libros dicen que es muy subjetivo. Se utiliza para ver qué tanto se... Tú tienes que presionar el tórax y el paciente tiene que respirar, ¿no? Y se utiliza para ver... Esto más nos ha servido la elasticidad torácica para palpar alguna costilla que esté fracturada, ¿no? Porque tú presionas y el paciente tiene que inspirar y le generas mucho dolor si hay una costilla fracturada. Actualmente tiene muy poco uso la elasticidad torácica porque es muy subjetivo, ¿ya? Por ejemplo, la elasticidad torácica va a ser mayor en niños y en mujeres que en varones, ¿no? Pero puede haber disminuciones. ¿Cuándo crees que el tórax no será suficientemente elástico como para comprimirlo y dejarlo relajarse? Por ejemplo, en el enfisema. Los pacientes con enfisema tienen retención de aire y esta retención de aire no la pueden eliminar. Recuerdan que no la podían eliminar, entonces ellos como que su tórax casi no se mueve. Está inflado y casi no se mueve porque ese aire no lo pueden eliminar ellos, ¿ok? Y también hay entonces en ellos disminuye la elasticidad. Vas a ver que el tórax casi no lo pueden mover, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas. Y el otro es una enfermedad autoinmune. ¿Recuerdan cuál es la autoinmune más frecuente en varones? Había una autoinmune que era más frecuente en varones. Lo hicimos en... Claro, muy bien. La espondilitis anquilosante. Era la más de las autoinmunes, la única prácticamente
que son más frecuentes en varones son las espondiloartropatías seronegativas. De ellas tenemos la espondilitis anquilosante. Entonces, ¿qué era la espondilitis anquilosante? Se fibrosa la columna y las uniones con las costillas, entonces tampoco puede hacerse elástico el tórax. Pero es muy subjetivo actualmente. Esto sí es más. ¿Qué hacemos acá? Esto es más útil, mucho más útil, miren. Siempre dividimos a la mitad. Recuerda que el tórax varía. De persona a persona varía mucho. Entonces, la mayoría de veces hay que ver la simetría. Eso es lo más importante. Este se puede expandir poquito o mucho, pero tiene que ser igual a este. Este también, poquito o mucho, pero igual a este. Las bases también, pero tienen que ser iguales entre ellas. ¿Ok? Entonces, si tenemos disminución bilateral, por ejemplo, ¿en qué enfermedades podríamos pensar? Ya les dije, ¿en cuál el tórax está lleno de aire y prácticamente ni se mueve? El enfisema, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el signo en el cual el tórax inspirabas y se hundía? La parrilla costal inferior se hundía, las últimas costillas. Signo de Hover, ¿no? No, no. El pectum excavatum es cuando se hunde el esternón, ¿no? El esternón, este de acá sería el pectum excavatum. Cuando se hunde el esternón, ¿no? El signo de Hover era un paciente así con enfisema que inspira y se hunde en las últimas costillas, ¿no? Este es el signo de Hover y nos habla de enfisema, que es parte del EPOC, ¿no? Los pacientes con EPOC pueden tener enfisema. Listo. Otro que hace disminución bilateral van a ser los pacientes con EPIT, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, chicos, ¿cuál es la principal causa de fibrosis pulmonar? El enfisema tiene que ver con el EPOC, y el EPOC ya sabemos la causa tabaco y biomasa. Del EPIC, la principal causa de la fibrosis pulmonar. No, es idiopático. Idiopático. ¿Ya? Segundo, las autoinmunes. Y luego tercero, los que están relacionados con polvos inorgánicos, donde están las minas. ¿Cómo se llaman las fibrosis pulmonares relacionadas con polvos inorgánicos de la mina? Que son dos, ¿no? Sílice y asbesto. ¿Cómo se le conoce a estas enfermedades de los mineros? Claro, muy bien, Yago. Idiopático es la primera causa. Segunda, autoinmune, luego polvos inorgánicos. ¿Cómo se les llama? Sí lo hemos visto, ¿ah? ¿Cómo se le llama a los mineros? ¿Qué le da a los mineros? ¿Cómo se llama estas fibrosis que les da? Neumoconiosis. Neumoconiosis. No se olviden eso, lo van a preguntar en anamnesis, ¿ya? Y listo. Ahora, ¿qué pasa si un lado no se mueve? Imagínate que este lado sí se mueve y este no. Este lado, bueno, este es el lado izquierdo, ¿no? Izquierdo es acá y acá es derecho. Este lado no se mueve y este lado sí. ¿Cuándo no se mueve un hemitórax? Ya lo hemos visto. Cuando a la inspección tú lo veías inmóvil y acá lo compruebas a la palpación. Disminución unilateral. ¿Cuándo crees que el pulmón no podrá insuflarse porque algo no lo deja insuflar al pulmón? Algo no lo deja expandir al pulmón. Claro, un neumotórax, por ejemplo, hace... En un neumotórax, ¿qué pasa? Este es el pulmón y este es el pulmón, ¿no? Un pulmón está colapsado prácticamente y el resto ha entrado aire. Entonces, ¿qué se va a expandir la caja torácica si está lleno de aire? Este pulmón no puede insuflar, expirar, no puede, ¿no? Entonces acá va a haber menor disminución de la expansión torácica unilateral, ¿no? En el neumotórax. ¿En qué otro caso? Claro, si le entra líquido, ¿no? También disminuye si le entra líquido en el derrame pleural. Los derrames pleurales pueden generar eso. La principal causa de derrame pleural, ¿cuál dijimos que era?
La insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero la insuficiencia cardíaca da bilateral, sobre todo. Si es bilateral, habría disminución bilateral. Si es unilateral, ¿a qué lado daba la insuficiencia cardíaca el derrame si solo fuera unilateral? Lado derecho, ya no es el lado del corazón, sino al lado derecho. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra cosa haría que el pulmón no esté en condiciones de expandirse? Claro, la atelectasia. Atelectasia, ¿no? Muy bien. Entonces, eso haría, ¿no? La fibrosis pulmonar no, porque la fibrosis es de dos. De dos. A menos a que sea un fibrotórax también, ¿no? O sea, post-tuberculosis todo se fibrosó un fibrotórax. Fibrotórax unilateral, ¿no? Entonces, eso de ahí. Y si es localizado, ya, si es localizado, por ejemplo, acá en los ápices, ¿ya? Imagínate que este de acá, el derecho, ¿lo ves? Que no se mueve, derecho. ¿Qué se ubica acá? Esta parte es tan importante. ¿A ti te han auscultado ahí, al lado del cuello, en esta parte? Esa parte es tan importante en el Perú y la olvidamos. ¿Por qué es importante auscultar esa zona a nivel supraclavicular? Porque por acá está la clavícula. ¿Por qué es tan importante esa zona? Ya, porque ahí está el ápice. ¿Y qué se ubica en los ápices? ¿Qué puede vivir en los ápices en el Perú? La tuberculosis, claro, muy bien, David. Entonces, disminución localizada en los ápices, en un ápice puede ser tuberculosis o puede ser un cáncer de pulmón. ¿Alguien sabe cómo se llama el tumor de pulmón que se va a los ápices? Ya en neuro lo vamos a ver, porque luego este tumor que crece por aquí se va al cuello y daña a la cadena ganglionar, al ganglio estrellado. ¿Qué transporta el ganglio estrellado? ¿Nervios simpáticos o parasimpáticos? Ganglio estrellado. El ganglio estrellado lleva la mitad de la cara el simpático. ¿Ya? Entonces, este tumor que les comento, que está en morado, ese tumor en morado que les comento, aparece en los ápices, crece en los ápices, infiltra el ganglio y daña el ganglio estriado y la mitad de la cara se queda sin simpático. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se le conoce al síndrome en el cual la mitad de la cara no tiene simpático? No que no sea simpático, no tiene el sistema nervioso simpático. Porque mira cómo es este tumor. Infiltra los ápices. Luego llega el ganglio estrellado. El ganglio estrellado es lo que le llevaba al simpático acá. Ya no hay ganglio estrellado, lo daña, ya no hay simpático en la hemicara. Sí, muy bien, Erickson. ¿Eh? El síndrome de Horner, ¿ya? Cuando el paciente pierde el simpático en la mitad de la cara, o sea, ausencia del sistema nervioso simpático en una hemicara, se le conoce como síndrome de Horner, ¿ya? Y el tumor, esa es pregunta de examen repetidísima. ¿Y el tumor? Se llama el tumor de Pancoas, ¿ya? El tumor de Pancoas. Le vamos a ver bastante el neuro, ¿ya? Tumor de Pancoas, ¿ok? Entonces, el cáncer de pulmón, sobre todo el tumor de Pancoas. Listo, entonces eso puedes sospechar, no te olvides, no te olvides. Continuamos. Y algo que vamos a ver también son las vibraciones vocales, ¿ya? Miren, nosotros, ¿qué viaja más rápido? ¿No? Yo te pregunto, ¿el sonido viaja más rápido por el aire o por los sólidos, semisólidos? ¿Por dónde viaja más rápido el sonido? ¿Por dónde viaja más rápido? ¿Por el aire o los sólidos? Mira, te cuento. Cuando, cuando antes todo era el mundo de los trenes, ¿no? Entonces, a veces no escuchabas que el tren iba, ¿no? No escuchabas su ruido que hacía al avanzar, pero los que conocían esto colocaban su oreja en los rieles y ahí escuchaban al
Ahí sentían la vibración, escuchaban. Entonces, escuchaban el tren. Entonces, así sabían, el tren ya está cerca. Entonces, ¿por qué? Porque el sonido viajaba por los sólidos, o sea, los rieles, más rápido que por el aire. Por lo tanto, ¿qué pasará si yo le digo al paciente que a nivel de su glotis, porque ahí se produce, ¿no? Ahí está la glotis, las cuerdas vocales, todo. La glotis es el espacio, ¿no? Las cuerdas vocales, etcétera. Cuerdas vocales. El paciente me diga 33, 33, 33, 33 y así. Ya, el sonido va a salir por la boca y tú vas a escuchar al paciente 33, 33, 36. Pero también el sonido va a salir, va a bajar, ¿no? Puede bajar. Alexis, voy a escuchar 33 por acá, solo si pones tu esteto. Ahora, si hay algo semisólido acá, ¿qué pasará con este sonido? ¿Aumentará o disminuirá? Si acá le colocamos un semisólido, aumenta. Ya el semisólido aumenta la velocidad e intensidad del sonido que se transmite. Ya, entonces aumenta. Entonces, por ejemplo, estamos en palpación, no estamos en ocultación. Alexis, si yo pongo mi esteto, va a escucharlo más fuerte, sí, pero eso te lo voy a explicar más adelante. Ahorita, con la mano, pones tu mano. ¿Listo? Colocas tu mano y la vibración vas a sentir más intensa por este semisólido. O sea, aumenta, este aumento de velocidad y de intensidad se transmite en un aumento de la vibración en la pared torácica. Vibración de la pared torácica. ¿Qué significa esto? Mira a la izquierda esta foto. ¿Ya? Mira a la izquierda esta foto. Tú tienes que al paciente decirle, di 33 y vas colocando tu mano de forma simétrica. 33 primero acá, 33, 33, 33, 33 y luego acá sientes más vibración que acá. ¿Qué significa si en la mano izquierda sientes más vibración que en la derecha? Probablemente, ¿qué hay debajo en el pulmón? Si ahí sientes la vibración más intensa que acá, ¿no? Porque tiene que ser simétrico, ya no importa si es mucho o poco, pero simétrico. Pero si en un lado sientes mucha más, tienes que asumir que hay un semisólido, ¿ya? Un semisólido. Entonces, este semisólido que se va a formar acá, que hemos comentado, ya, este semisólido, puede ser, por ejemplo, que se llene de pus. ¿Y qué sería si se llena de pus el alveolo? ¿Cómo se le conoce si se llena de pus un alveolo? Neumonía, claro. Neumonía, ¿no? Ese semisólido puede ser una neumonía, ¿ya? Es entonces, todo esto tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se le llama al síndrome que abarca que un alveolo se llene de semisólidos? ¿No? Por ejemplo, de pus, uno de ellos. Síndrome de, no, bueno, consolidación, pero más frecuente síndrome de condensación. Condensación. ¿Ok? Síndrome de condensación. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra causa para que este alveolo se llene de un material que no sea aire? ¿Qué otra causa crees que podría darnos un síndrome de condensación? ¿Qué otra causa podría darnos un síndrome de condensación?
No, ¿el asma ataca alvéolos o no? ¿Qué opinan? ¿El asma dónde es el problema? El asma ataca bronquios, bronquiolos, entonces es síndrome obstructivo, ¿no? Entonces, otro es, por ejemplo, que no se llene de pus y se llene de agua, ¿no? Entonces eso pasa en la insuficiencia cardíaca por plasma, se llena de plasma. En la insuficiencia cardíaca cuando hace edema de pulmón, edema agudo de pulmón, en una insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Ok? Otro es que se llene de, de proteínas inflamatorias. Esto pasa en los pacientes con sepsis, creo que sí te lo he mencionado. ¿Qué pasaba en los pacientes con sepsis que se llenaba de proteínas inflamatorias el pulmón? Se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ya, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. O sea, un paciente con sepsis, tú dices, ¿por qué, Alexis, mi paciente está con sepsis y empeoró? En menos de 7 días empeoró. Le tomas una radiografía, todo el pulmón está blanco. Ah, se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. La sepsis causa que se abran los capilares y todo el líquido inflamatorio de la sepsis se va a los pulmones. Eso es muy grave, la verdad. La insuficiencia cardíaca tiene tanto líquido en el corazón que lo termina mandando al pulmón, edema agudo de pulmón cardiogénico o pus. Todo eso puede dar un síndrome de condensación o consolidación, ¿no? Consolidación. Incluso el cáncer bronquiolo alveolar, ¿ya? Incluso el cáncer bronquiolo alveolar. Cáncer bronquiolo alveolar, ¿no? Y el otro nombre, como muy bien decían, que el síndrome de condensación también se le llama síndrome de consolidación. En resumen, chicos, todo lo que quite el aire del alveolo, esto es lo más importante que vamos a aprender, ¿ah? Todo lo que quite el aire del alveolo y lo reemplace por otra sustancia, pero no es aire, por ejemplo, un cáncer, tejido neoplásico, por ejemplo, pus, la neumonía, por ejemplo, plasma, el edema agudo de pulmón o proteínas inflamatorias, síndrome respiratorio del adulto, va a ser un síndrome de condensación o de consolidación. Y en ellos, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumenta la vibración de la pared torácica. Esas son las vibraciones vocales o frémito vocal. ¿Ya? Hay aumento de las vibraciones vocales o frémito vocal. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerden. ¿Ya? Una caverna tuberculosa, ¿qué opinan? ¿Aumentará las vibraciones vocales o las disminuirá? Depende, ¿ya? Si la caverna, por ejemplo acá, una caverna es un hueco, ¿no? Si tiene sus paredes gruesas, condensadas, y además la caverna ha llegado a un bronquio, porque la caverna se... ¿Por qué crees que el paciente puede expectorar tuberculosis, no? Porque las cavernas llegan al bronquio, erosionan bronquios. El paciente que no hace cavernas no contagia generalmente porque como no llega a la caverna al bronquio, la TB está adentro. Nunca sale la TB por tu expectoración. Entonces, si tú tienes una caverna que llegó a un bronquio, ¿ok? Este es un bronquio. Y aquí pones el pulmón. Entonces, cuando el paciente diga 33, va a llegar a un lugar lleno de necrosis gaseosa, con paredes gruesas. Eso aumenta las vibraciones vocales. Entonces, una caverna tuberculosa, si está junto a un bronquio y paredes gruesas, aumenta las vibraciones vocales. Entonces, no solo son el síndrome de consolidación o condensación, sino también la caverna tuberculosa. ¿Ok? Listo. Ahora, siguiendo un mismo ejemplo, ¿qué crees que no dejará pasar la vibración por aquí? Ojo que acá tenemos la pleura visceral, la pleura parietal, acá tenemos el tejido celular subcutáneo y acá tenemos las costillas, ¿no? Tu mano recién la vas a colocar acá. Entonces, ¿qué crees que no dejaría pasar? El sonido sale aquí, sale de acá.
¿Qué no lo dejaría pasar? La pleuritis es solo inflamación, pero ¿qué tendría que tener la pleuritis para que no lo deje pasar? Esta es la pleura visceral y esta es la pleura parietal. Líquido, claro. Imagínate que acá se llene de líquido. ¿Lo dejará pasar? No, ¿verdad? Porque de acá sale y acá se obstruyen. Ya no se puede comunicar. Entonces, disminuyen. Disminuyen las vibraciones vocales o frémito vocal, el derrame pleural. ¿Qué más? ¿De qué más se puede llenar la pleura? La cavidad pleural y no lo dejaría pasar. ¿Qué más se puede llenar la cavidad pleural que no dejaría pasar? Miren, esto y esta placa, ¿no? Esta placa ya la hemos visto, yo te doy datos. Hay pinzamiento de los espacios intercostales, o sea, los espacios se están haciendo más chiquitos por acá. Para el tamaño que tienen acá se están haciendo más chiquitos. ¿Qué es esto? Es una telectasia, ¿no? Entonces, es una telectasia. Mira el segundo. Mira, hay una radiopacidad, pero se va a los extremos, ¿no? Se va a los extremos y deja una curva. ¿Qué es esto? Cuando ves esta curva. Hay una radiopacidad, no está que se forma un lóbulo, sino que se va a los extremos. Mira, y acá la parte inferior lo tienes libre, y en cambio acá el seno costofrénico está obturado. Uno siempre ve esta zona, mira, ¿ves? Aquí está el hueso y aquí está el diafragma. Esto tiene que estar siempre libre. Si no está libre esta parte, ¿qué pensarías? Que se puede ir hasta los costados y tapar estos últimos huequitos. Y obturaría o llenaría los senos costofrénicos. ¿Qué cree que puede esparcirse por los costados y bajar hasta acá? Por ejemplo, el de acá no está tapando el seno costofrénico, ¿no? Ahí se ve. Pero mira acá, ya no se ve el seno costofrénico. Entonces, ¿qué crees que podría ser? Que se esparce, se desparrame y se va a los costados y tapa los senos costofrénicos. Y también es radiopaco, ¿no? Cuando tú lo ves en la radiografía es radiopaco. Porque el aire es radiolúcido y tanto el líquido como el sólido son radiopacos, se ven blancos. ¿Qué será esto? Podría ser sangre, pero no necesariamente. Ya, el hemotórax está dentro de este grupo, ¿no? O sea, bueno, pero llegaron, hay un líquido, ¿no? ¿Cómo se llama cuando hay un líquido, ya sea pus, ya sea sangre, ya sea seroso, a nivel de la cavidad pleural? Cualquier líquido que esté en la cavidad pleural, ¿cómo le llamamos? Por eso el líquido se va a los costados, ¿no? ¿Cómo le llamamos al líquido en la cavidad pleural? Derrame pleural, claro, muy bien, Yago. Entonces, siempre que tú veas esto, nunca te olvides este signo, ¿ya? Ese signo se llama el signo del menisco. Signo del menisco, o también llamado la curva parabólica, o curva parabólica algunos le llaman. Otro solo curva parabólica de Damoseau, ¿sí? Damoseau. Entonces, Damoseau, así se pronuncia porque la escritura es diferente, es Da Moiseau, Da Moiseau. Pero lo pronunciamos curva de Damasou, Damasou, ya, pero se escribe Damoiseau, pero se pronuncia Damasou. Bueno, siempre que tú veas en una placa esta curva, piensa en derrame pleural. Esto es un derrame pleural siempre, 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 ¿ya? No te olvides. Esto es un derrame pleural. Por la curvita lo sacamos. O sea, de acá nunca más te vas a olvidar esto. Esto es un derrame pleural. ¿Ok? Y
También buscamos siempre los senos costofrénicos. Este último ángulo que ves acá se llama seno costofrénico. Cuando está tapado, como acá, también pensamos en derrame pleural. No te olvides, el derrame pleural hace radiopaco los senos costofrénicos. Entonces, los vuelve, se llama obtura o tapa los senos costofrénicos. Eso hace el derrame pleural. ¿Ya? Y justamente, ¿por qué te he puesto estas dos? Para que veas que el derrame pleural, que aquí lo hemos mencionado, ¿qué hace con las vibraciones vocales? ¿Las aumenta o las disminuye? ¿Qué hace el derrame pleural con las vibraciones vocales? ¿Aumenta o las disminuye? Las va a disminuir, claro. Ahora, ¿de qué más se puede llenar aquí? Si ya no es líquido. Líquido incluye la sangre. De aire, ¿no? Puede ser líquido, puede ser aire, o sea, puede ser un neumotórax, tampoco va a dejar pasar el sonido. Porque imagínate, el pulmón se colapsa y todo se llena de aire. El alveolo ya se colapsó. ¿Qué más tampoco dejará pasar el sonido? Tiene que haber un alveolo, ¿no? ¿Qué pasa si el alveolo se ha colapsado? Tampoco va a salir el sonido, una telectasia. Ahora, mira que ahorita estamos sedentarios, ¿ah? Mira este esquema. Necesitas un alveolo para que salga el sonido. Si está obstruido, si está colapsado el alveolo, no sale el sonido. ¿Qué más podría? Si está obstruido el bronquio, tampoco sale el sonido. Por ejemplo, un cuerpo extraño también va a disminuir las vibraciones vocales, ¿no? Si hubiera acá un tumor bronquial, un cuerpo extraño, tampoco va a dejar salir las vibraciones vocales, ¿no? Ya, entonces vamos avanzando por capas. Tumor bronquial, cuerpo extraño, alveolo, atelectasiado, en la cavidad pleural, derrame pleural, ¿no? O neumotórax, ya, derrame pleural o neumotórax. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podría haber? ¿Qué otra cosa se interpone entre el sonido del alveolo y tu mano? Claro, un obeso, muy bien, un obeso, ¿ya? Entonces, eso tampoco podría dejar. La obesidad marcada, no te olvides. Muy bien, muy bien. Así tienen que razonar todo, ¿ya? Obesidad marcada también. ¿Obesidad es IMC a partir de cuánto? De 30, ¿ya? Porque IMC de 25 es sobrepeso, ¿ya? De 30 a 35 es obesidad tipo 1, 35 o 40 tipo 2 y más de 40 obesidad tipo 3 u obesidad mórbida. Esa es la que menos va a dejar pues pasar, obviamente, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se le llama la fusión de las pleuras? Eso ocurre en la tuberculosis, ¿ah? Cuando hay una pleuritis tuberculosa terminan fusionando las pleuras. Esa fusión de las pleuras y engrosamiento de la pleura sobre todo, hay un engrosamiento, confusión, tampoco deja pasar. Se llama paquipleuritis. Paquipleuritis, ¿ya? Eso entonces, y también el enfisema, ¿ya? ¿Por qué el enfisema? Si hay un alveolo grande, porque no entra aire, ¿ya? El enfisema recuerda que no es elástico, ni se mueve, está lleno de aire ahí, no entra ni sale nada, entonces por eso justamente las vibraciones vocales bajan, ¿ya? Listo. Entonces, las vibraciones vocales tú tienes que poner tus manos así, ¿ya? Las palmas, recuerda, las palmas. Pero la zona más sensible es la zona cubital. Es la más sensible de todas. Ojo que eso lo hacemos mucho en la práctica. Primero empezamos con las manos, ¿no? Para hacer un recorrido general, simétrico siempre. Y si en algún lugar sientes más, lo tratas de localizar con tu borde cubital, que es la zona más sensible para vibraciones de la mano. ¿Ok? ¿Y cuál será la zona más sensible para temperatura de la mano? Tú lo haces por inercia. ¿Cómo te tocas cuando hay fiebre? El dorso de la mano es la zona más sensible para temperatura. Y entonces nos recomiendan esto, mira. Empezar acá en la cara posterior, sin tocar omóplatos, luego la cara anterior y luego la parte lateral, las vibraciones vocales. ¿Ok? Son más notorias en el hombre las vibraciones vocales, porque el tono de voz es más bajo, o sea, tiene una voz más grave. ¿Ya? Tono de voz más bajo que conduce mejor a través
mejor que los tonos altos, ¿ya? Por eso en el varón más vibraciones vocales. Lo patológico es la simetría, ¿ya? Entonces, miren acá, chicos. En cuanto a los síndromes, tenemos el síndrome de condensación, el síndrome de atelectasia, con bronquio de gran calibre, con bronquio fino, el derrame pleural, el neumotórax, el enfisema. Todos esto hemos hablado, ¿no? Ya todos esto hemos hablado. Vamos a ver ahora la percusión de ellos, ¿ok? Entonces, la percusión, esta técnica que yo les había mencionado, se llama la técnica digital de Gerhard, Gerard, ¿ok? Y el dedo percutor golpea el dedo plexímetro. ¿Cuál es el dedo plexímetro? El de aquí, ¿no? Este es el plexímetro, el golpeado. Ya hemos visto las características, ¿no? A ver, chicos. ¿Cómo tiene que ser la caída del dedo? En 90 grados. ¿Cómo se mueve? Es movimiento de muñeca. ¿Ok? ¿Listo? Caída de dedos, movimiento de muñeca. Tiene que ser en la articulación interfalángica distal. ¿Ok? Generalmente se repite. O sea, haces toc, 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 toc. Entonces se va repitiendo, no te olvides eso. Tienes que levantar el resto de dedos. Se levanta los dedos no percutidos. ¿Ok? Y, y bueno, ¿y hasta cuánto puede llegar la percusión? Imagínate que esta es la pared torácica y la neumonía está por acá. ¿Hasta qué distancia puede llegar la percusión para detectar una neumonía, por ejemplo? Estás percutiendo, ¿no? ¿Hasta qué distancia máxima puede llegar la percusión? Evalúa hasta 6 centímetros. Ya algunos libros dicen 5. Me parece que Pryor dice 5 y Argente 6. Entonces, eso tienes que tener cuidado. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la técnica que hay que recordar. Nunca se olviden eso. Los golpes deben ser suaves y breves. ¿Ya? Y también hay que prestar atención a las vibraciones del dedo plexímetro. O sea, no solo escuchar, sino también las vibraciones del dedo plexímetro. Ya no solo escuchar toc, toc, ton, ton, sino también las vibraciones del dedo plexímetro. ¿Ya? Cuando no hay pulmón, cuando hay matidez, entonces no hay vibraciones. ¿Ya? ¿Listo? Cuando, por ejemplo, tú vas a encontrar un sólido, cuando hay matidez, generalmente no hay vibraciones del dedo plexímetro. Entonces, de esa forma compruebas. Y miren acá. Acá tenemos los campos pulmonares. Ya hay cierta zona, mira, los ápices donde está la tuberculosis se le llama los campos de Chronic o vértice, no te olvides, ¿eh? Los ápices se le llama los campos de Chronic o vértices. Esta zona de aquí, donde está, ¿qué encontraremos acá? Donde estoy resaltando. ¿Qué encontraremos ahí? Te digo una pista, es timpánico, se llama el campo de Traube o el área de Traube. Es timpánico. ¿Qué encontraremos ahí? El estómago, muy bien. Justamente aquí está el estómago, ¿ya? Entonces, aquí está el fondo del estómago, ¿no? Entonces, por eso el espacio de Traube es timpánico. El espacio de Traube es timpánico, ¿ya? Porque ahí está el estómago. ¿Cuál será el sonido para los campos de Cronit? Donde están los ápices. ¿Cuál será el sonido? ¿Será mate? ¿Será timpánico? ¿Será resonante o llamado sonoro? ¿Cómo será ahí? Solo tienes que pensar qué estructura le encuentras acá.
Va a ser resonante, porque ahí están los ápices, pues. Resonante o sonoro, ¿ya? Es lo mismo que yo te diga en toda esta área, donde está el pulmón. Ah, ahí va a ser sonoro, Alexis, obviamente, claro. Tienes que tener cuidado porque hay una zona de matidez cardíaca, ¿no? A veces es submatidez, a veces matidez cardíaca, más o menos T3, T4. Y si nosotros pasamos la sexta costilla, y es pregunta de examen, sexta costilla, empezamos a tener un área de matidez. ¿Por qué? ¿Qué encontramos acá? Que nos va a dar matidez. El hígado, ¿ya? Entonces, aquí el hígado, a partir, ojo, sexta costilla, no te olvides, da matidez. El hígado da matidez. ¿Listo? Entonces ahí está el hígado. ¿Ya? El estómago da timpanismo y el resto es sonoro. ¿Ya? Listo. Ahora, en la parte posterior, ¿hasta qué costilla llegamos? Hasta la décima costilla. En la parte posterior llegamos hasta la décima costilla. Hasta ahí es sonoro. El resto es sonoro, 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 sonoro. Sonoridad. Pero a partir de la décima costilla ya no es sonoro porque hasta ahí llega el diafragma, más o menos. Entonces acá ya hay músculos, ¿no? Músculo, músculo, músculo. Entonces hasta la décima costilla es sonoro en el campo posterior. En el campo anterior, hasta la sexta costilla en el lado izquierdo, luego se vuelve mate y en el lado derecho se vuelve timpánico por el traube. ¿Ya? No te olvides que la percusión está contraindicado en hemoptisis porque vas a hacer que el paciente sangre más. ¿Cuál era la principal causa de hemoptisis en el mundo? ¿Cuál es la principal causa de hemoptisis en el mundo? Es lo mismo que decir la principal causa, la principal secuela de la tuberculosis. Es lo mismo. Principal, la hemoptisis. La hemoptisis, la principal causa de hemoptisis también es la principal causa, la principal secuela de la tuberculosis. ¿Cuál es la principal secuela de la tuberculosis? La principal causa de hemoptisis. Y se ve así, son dilataciones muy grandes de los bronquios, irreversibles. ¿Cómo se le conoce a las dilataciones irreversibles de bronquios? No de bronquiolos, irreversibles de bronquios, donde acá se acumula mucho material mucoso, purulento, y se infecta. Muy bien. Muy bien, Yago, muy bien, David, excelente. Las bronquiectasias, ¿ya? Las bronquiectasias. Ok, entonces la principal secuela de la tuberculosis y la principal causa de hemoptisis son las bronquiectasias. Y estos pacientes despiertan y por la mañana eliminan todo este material purulento, infectado de esas bronquiectasias. Tienen tos y eliminan una gran cantidad de esputo, ¿ya? Maloliente, y eso se llama broncorrea. Ellos tienen tos y broncorrea, sobre todo matutino. Y no hay cura para eso, ¿ok? Se para infectando. Entonces, ahí no se hace, porque imagínate que está con hemoptisis y tú lo percutes. Lo hace sangrar más, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Ojo, la hemoptisis es el expectorar sangre, pero que tiene que ser desde la glotis, ¿ah? No puede ser desde la epiglotis o desde la faringe, eso ya no es hemoptisis, tiene que ser vía aérea inferior, pero desde la glotis cortamos hasta el alveolo, de ahí tiene que salir la sangre. Otras causas es la tuberculosis, el cáncer de pulmón. ¿Y alguien sabe cómo se llama el hongo que se mete? Ya le hemos hablado, creo. El hongo que se mete en las cavernas tuberculosas. El aspergiloma también es una causa de hemoptisis. Generalmente el aspergiloma y el cáncer dan hemoptisis más severas. Ya, eso no te olvides. Pero la principal, las bronquiectasias. Pregunta de examen N veces. Entonces acá yo te he armado un cuadrito ya. Respecto a intensidad, a duración y a tono. ¿Ya? El timpanismo, ¿dónde lo encontramos? En los órganos de contenido solo aéreo, ¿no? Por ejemplo, estómago, intestino, o sea, vísceras. Típicamente en nuestro espacio de Traube. La sonoridad, ¿dónde la encontramos?
en toda la zona infraclavicular, ¿no? Todos los campos pulmonares, incluso los campos de chronic, pero no la zona de matidez cardíaca, ¿no? Y matidez, ¿dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en pulmones privados de aire, como una telectasia, una neumonía. Cuando no hay aire, se vuelve mate. Cuando hay líquido en el espacio pleural, se vuelve mate. ¿Ya? ¿Qué otra matidez tenemos? El hígado. También tenemos matidez, el corazón, la matidez cardíaca. ¿Ya? Listo. Entonces, en esto es importante que me reconozcas. Te van a preguntar siempre cuál es el más intenso, el que más dura, el que tiene tono más alto, más bajo. Ya sabes que tono más alto es agudo, tono más bajo es grave, ¿no? Todo el timpánico gana en casi todo. Mira, el timpánico es el más intenso y el que más dura. O sea, el del estómago, el intestino, tum, tum, más fuerte, tum, tum, y más dura. Se prolonga más, ¿ya? Pero no es el tono más agudo, ¿ya? El tono más agudo es el mate. Aunque no parezca, el tono es tu, poco más agudo, ¿ya? Y el sonoro es intermedio, ¿no? El sonoro es intermedio. Es el segundo en intensidad, es el segundo en duración y el sonoro es el más grave, ¿no? Es el más grave. ¿Ok? Entonces, no olvidarnos porque lo preguntan. Ya, chicos, ¿cuándo habrá aumento del timpanismo? Por ejemplo, a nivel del abdomen tendrá que ser, ¿no? ¿Cuándo crees que habrá aumento del timpanismo a nivel del abdomen? Porque dice aumento. ¿Cuándo crees que habrá aumento de timpanismo a nivel del abdomen? ¿Qué patología pasará en el abdomen? Que lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, acumulación de gases, claro. ¿En qué patología se da eso? Puede ser algo benigno, ¿no? Pero generalmente algo más grave ya en el colon irritable podría ser. Pero sobre todo esto lo vemos más en la obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal, ¿no? ¿No? Algo benigno podría ser el colon irritable, pero típicamente esto es muy notorio en la obstrucción intestinal. Se acumula todo el abdomen de gases y justamente eso hace que sea muy timpánico. Lo otro es un signo en el cual este es tu hígado, que es mate, ¿ya? Tu hígado que es mate y se sale el aire de acá y se coloca encima del hígado. Ya entonces hay pérdida de la matidez hepática. Pérdida de la matidez hepática, ¿ok? Entonces, ¿cuándo crees que se saldrá el aire del intestino? ¿Cómo se llamará la patología en la cual se sale aire, por ejemplo, del duodeno o del mismo estómago? Puede venir a veces del colon. Perforación gástrica, ¿no? Una perforación gastrointestinal. ¿Cuál es la principal causa de que se perfore? El estómago, el intestino, sobre todo el duodeno, que es el lugar más frecuente, gastrointestinal. ¿Cuál será la principal causa de que se perfore? La úlcera péptica, ¿ya? O sea, esa úlcera péptica perfora, o sea que uno tiene que hacerle caso. ¿Qué es lo que más se perfora? Lo que más se perfora es el duodeno, es lo más frecuente que se perfora, ¿ya? Es lo más frecuente. Y se sale el aire, pues, y el aire se pone encima del hígado, ¿ya? Entonces el hígado pierde su matidez. ¿Alguien sabe cómo se llama el signo en el cual el hígado ya no es mate? El hígado, Alexis, voy a tocar matidez, voy a percutir matidez y está. Tum, tum. Con mucho dolor el paciente, antecedente gastritis y empezó el dolor de forma súbita. Tú dices, tiene gastritis, tal vez se perforó. Vamos al hígado, percutir. Tum, tum. Entonces ya no es mate, perdió su matidez. Seguro se perforó, eso es una emergencia, hay que operar. Ese signo se llama el signo de llover. ¿Qué es el signo de llover?
La pérdida de matidez hepática. Porque ahí se pone aire del intestino. Y eso se le conoce y se vuelve timpánico, ¿no? Ok, listo. Ya. ¿Y cuándo habrá disminución del timpanismo? Ponte así un abdomen, ¿no? ¿Cuándo crees? Normalmente esto nomás era lo mate, ¿no? Y el resto era timpánico. ¿Cuándo crees que ya no todo el resto será timpánico y empiezo a ver matidez por varios lugares? Por ejemplo, algo crece por acá y se vuelve y es mate. ¿Qué podría crecer en ese sentido? De hipocondrio izquierdo a fosa ilíaca derecha. Mira cómo crece. La esplenomegalia, que podría tener una leucemia, ¿no? La esplenomegalia te hace perder este timpanismo. El crecimiento hepático, hepatomegalia. Hepatomegalia, ¿ok? También cuando hay una tuberculosis peritoneal. Cuando hay una tuberculosis peritoneal te da el signo del tablero en ajedrez. ¿Ya cómo es eso? O sea, este es el abdomen y la tuberculosis fibrosa el peritoneo. Entonces acá se vuelve mate, mate, mate por algunos lugares y por otros lugares no ha fibrosado. Entonces está timpánico, 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 ¿ya? Parece un tablero, lugar mate, lugar timpánico, lugar mate. Eso te da la tuberculosis peritoneal. Entonces esto, tuberculosis peritoneal. Entonces eso, mate, timpanismo, se llama el signo del tablero de ajedrez. Ya, entonces no te olvides, la tuberculosis peritoneal va a darte el signo del tablero, zonas de matidez y zonas de timpanismo. Signo del tablero de ajedrez, ¿ya? Y cuando crecen los órganos, Cuando crecen los órganos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más crees que tu abdomen lo hará mate, además del crecimiento de órganos, de la tuberculosis peritoneal? ¿Qué otra cosa crees que tú percutes y es mate? Toc, 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 toc. Antecedente, paciente alcohólico. Es un alcohólico, ¿ya? ¿Cuál es el problema en los alcohólicos? ¿Qué hacen a largo plazo un alcohólico? Cirrosis. ¿Y la cirrosis en qué se puede complicar? O una manifestación de la cirrosis. Por eso le dicen la panza del chelero, le dicen, ¿no? Pero eso no es grasa, ascitis, exacto. El líquido también se hace mate, ¿ya? El líquido se hace mate, entonces puede haber también matidez, ojo, puede haber también matidez en una ascitis, ¿ya? En una ascitis, y así, ¿ok? Claro, la ascitis. O lo otro es que la vejiga crezca, ¿ya? Cuando el paciente no puede orinar, por ejemplo, un prostático, que se obstruye la próstata y ya no puede orinar, no puede miccionar, la vejiga se llena de líquido y crece la vejiga, ¿no? Porque ya no puede miccionar. Eso se llama globo vesical. Y el globo vesical también ya no es timpánico, es mate. Es mate el globo vesical, es mate la ascitis, es mate los órganos, hepatoesplenomegalia, es mate la tuberculosis peritoneal con zonas de timpanismo. Entonces, todo eso, miren, puede generar matidez, ¿ok? No te olvides de eso, ¿ya? Entonces, con estos datos que te estoy dando, también vas a complementar abdomen. ¿Ok? Listo. Miren aquí, la sonoridad. No, el espacio de Traube es timpánico, ¿no? El espacio de Traube es timpánico, este es el espacio de Traube. Que haya matidez acá puede ser por el crecimiento del vaso, por ejemplo, ¿no? Una esplenomegalia, una ascitis que sea muy grande y llegue a todo el abdomen, ¿no? La vejiga no va a llegar hasta ahí, ¿no? Una hepatomegalia que esté llegando hasta allá, ¿no? O que el paciente tenga comida, cuando el paciente recién ha comido y tú le percutes, podría estar ligeramente mate, porque ahí almacena comida. Pero normalmente es timpánico. Listo. Ahora, en sonoridad, que es la también llamado resonancia, sonoridad o resonancia, ¿cuándo va a aumentar?
y cuándo va a disminuir, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber hiperresonancia? ¿En qué caso percutes el tórax y escuchas tum, 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 más que el normal aire que tenemos? No, estas son de abdomen, hemos hablado acá, porque timpanismo no hay en tórax. Todas estas causas que hemos mencionado acá, por eso hemos dibujado abdomen, ¿no? Abdomen. O sea, el hígado no va a crecer hacia el tórax, ¿no? Crece hacia abajo. Podría cubrir el espacio de Straube, ¿no? Pero estamos hablando más de abdomen, porque timpánico es del abdomen, ¿no? En el pulmón no es timpánico, es sonoro. Por eso estas causas son más de abdomen. Uh-huh. Claro, son alteraciones de abdomen, exacto. Por ejemplo, obstrucción intestinal aumenta el timpanismo, es de abdomen, ¿no? Hepatoesplenomegalia hace matidez, disminuye el timpanismo porque hay matidez, ¿no? Ascitis es líquido en la cavidad peritoneal. Globo vesical es crecimiento de la vejiga que crece en el hipogastro, la parte inferior del abdomen, sí. Casi acá tenemos que hablar todo de abdomen, ¿no? Porque no hay timpanismo en el tórax, excepto en el espacio de Traube, en el cual, para que se pierda, tendría que hacer una esplenomegalia, una ascitis o una hepatomegalia, o recién que haya comido, ¿no? En cambio, sonoridad, esto sí es netamente pulmón, ¿no? Porque esto es del pulmón. Entonces, ¿cuándo puede aumentar la sonoridad? ¿Cuándo puede aumentar la resonancia? Pregunta, ¿con el aire normal es sonoro o resonante? ¿Cuándo habrá más aire de lo normal? Y por lo tanto será hiperresonante. ¿Cuándo habrá más aire de lo normal? En el neumotórax, excelente. ¿Cuándo más habrá más aire de lo normal atrapado? En el enfisema, muy bien. Recuerda que el enfisema ocurre en pacientes con EPOC. ¿Ya? Entonces ellos, por el tórax en tonel, ¿verdad? Que teníamos. ¿Listo? Listo. ¿Y cuándo va a disminuir la resonancia? ¿Cuándo percutirás y vas a encontrar matidez, por ejemplo? Ya no hay resonancia, ¿no? Sino ahora hay matidez. O sea, ya no hay aire. ¿Cuándo habrá matidez en los campos pulmonares? No, la fibrosis pulmonar aún tienes tus alvéolos. Claro, la matidez, por ejemplo, una neumonía, ¿no? O sea, todos los síndromes de consolidación van con matidez, porque es un sólido, un semisólido, entonces percutes tú. Ok, entonces, matidez va a haber en el síndrome de consolidación. Como una neumonía. ¿Qué más? Igualito que acá hemos hablado, ¿no? ¿Qué más puede aparecer en la cavidad pleural que sea mate? Que siempre es mate, tanto en abdomen como a nivel de la cavidad. Claro, un derrame pleural, el derrame pleural es mate. Okay, el derrame pleural es mate, porque es líquido, el líquido es mate. ¿Ya? Si se colapsa el alveolo, también es mate, la atelectasia. ¿Ya? Y una causa cardíaca sería el derrame cardíaco, ¿no? Pero eso ya no lo mencionamos acá. Listo. Entonces, aumento de la matidez viene a ser lo mismo que hemos conversado acá, ¿no? Porque normalmente no hay matidez en el pulmón, pero si aumenta la matidez es porque hay atelectasia, síndrome de consolidación o derrame pleural, ¿ya? Y disminución de la matidez, bueno, ya hemos hablado, ¿no? ¿Cómo se llamaba cuando disminuye la matidez hepática? ¿Cómo se llama cuando disminuye la matidez hepática? Porque se coloca aire encima, porque se ha perforado una víscera y se pone aire encima. El signo de llover, ¿no? Eso es por una perforación gastrointestinal y el aire se va encima del hígado y ahora ya no hay matidez, sino se vuelve timpánico. ¿Ok? Ese es el signo de llover.
Entonces, esta tablita tiene que ayudarte mucho para tú identificar bien timpanismo, sonoridad y matidez. Ya no te preocupes, vas a tener las diapos para que tú lo ordenes más bonito aquí. ¿Ok? Listo. Tenemos otros sonidos que también le llamamos submatidez o hipersonoridad. Submatidez o hipersonoridad. ¿Ok? La submatidez. Chicos, antes de continuar, entonces no olvidar, para que quede en la grabación, que la submatidez se intermedia entre matidez y sonoridad y se produce en el hígado, en la quinta costilla. La hipersonoridad es la hiperresonancia que se ve en pacientes con enfisema, crisis asmática y neumotórax, ¿ok? Que siempre que percutas, tú vas a llegar a un máximo de 6 centímetros penetrando la pared torácica y que tenemos que hacer esta prueba de excursión de las bases, que es percutir hasta que tú llegues el límite de la sonoridad y llegas a matidez. Percutes ahí, haces una marquita, como vemos acá, le he puesto una cinta. Luego le dices que inspire profundo y sigues, y ahora el diafragma baja más, ¿no? Entonces sigues percutiendo y ya no va a estar mate acá, mate va a estar más abajo. ¿Cuánto tiene que bajar? Al inspirar la matidez, tiene que bajar de 4 a 6 centímetros, ¿ya? Si no baja eso y baja mucho menos, hay que pensar en parálisis diafragmática, ¿ya? Esto 4 a 6 centímetros te lo dice Argente, pero mira, el Seidel te dice de 3 a 5 centímetros, así que ten en cuenta las dos bibliografías, ¿ok? Y acá estamos viendo los síndromes. El síndrome bronquítico, cuando hay obstrucción bronquial, ahí eso ocurre en el asma, en el EPOC. Ya el EPOC, porque el EPOC tiene bronquitis crónica. Hace patrón obstructivo, que era tirajes más disnea, tos húmeda, productiva o no. ¿Ya? Y estos son componentes de la auscultación que ya vamos a ver. Los pacientes con síndromes pulmonares pueden hacer síndrome de condensación, que prácticamente habla de neumonía, ¿no? La neumonía puede tener sus fases neumónicas. Yo les comenté la clase pasada. Un paciente con estreptococo neumonía, ¿qué le vamos a ver en la cara? Me preguntan cuál toma. Mira, normalmente nosotros más nos guiamos de 3 a 5 centímetros. Es que varía de acuerdo a la población. Ya depende, por ejemplo, un paciente que en Estados Unidos probablemente tiene un diafragma tal vez más grande, ¿no? También tiene mayor masa grasa. Entonces, todo eso influye. El de Seidel es el más aceptado, ¿ya? Que Argente, ¿ok? Pero ahí están los dos. Ahora, un paciente con neumococo, ¿qué le puede aparecer en la cara? ¿Recuerdan? Le llaman neumonía por neumococo, por estreptococo neumonía. ¿Qué le puede aparecer en el rostro, en la cara? Pero cianosis es para cualquiera que tenga falta respiratoria. ¿Recuerdan que les aparece herpes oral? Yo les dije que siempre busco ese signo y nunca lo he encontrado en la vida real, ¿no? También van a tener alteración ventilatoria restrictiva, no hacen hipocnias estos pacientes, o sea, respiración superficial. La neumonía, el síndrome de consolidación es un sólido, entonces aumentan las vibraciones vocales, transmite mejor el sonido, ¿no? Va a haber matidez en esa zona, ¿ya? Va a haber matidez, ¿ok? Y bueno, el resto es de la auscultación que ya vamos a ver. La telectasia es similar, ¿ok? Es un problema restrictivo, o sea, no deja expandir el pulmón, pero ¿en qué va a diferenciarse? ¿Cómo diferenciamos un síndrome de consolidación de una telectasia? El de condensación aumenta las vibraciones vocales, en cambio la telectasia hay ausencia de vibraciones vocales, porque el bronquio ha colapsado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a transmitir? Pero después son muy similares porque incluso hay matidez, igual que en la condensación, pero acá cuando el bronquio ha colapsado, hay silencio auscultatorio, o sea, no escuchas nada, porque no hay alveolo, perdón, el alveolo ha colapsado, no escuchas nada, hay silencio auscultatorio. Cuando hay derrame pleural, también es restrictivo, no puedes expandir, ¿no? Hay ausencia de las vibraciones vocales, ¿no? Porque si por acá, por el alveolo sale, pero si tú tienes líquido, ya no va a pasar, ¿verdad? No hay vibraciones vocales.
muy disminuidos o ausentes. Va a haber matidez, pero es desplazable, ¿ya? Es desplazable. Y acá nos hablan de algo de la columna mate, mira. Cuando tú tienes un paciente, estamos en la cara posterior del paciente, ¿ya? Uh-huh. Ya. Claro, justo ahorita lo explicamos muy bien. Mira, acá tenemos dos pacientes, ¿ok? Listo. Cuando es derrame pleural y cuando es atelectasia, los dos van a estar mate acá. Mate, mate, ¿no? Uno es colapso alveolar y el otro es líquido, ¿no? Líquido. Pero ambos están mate. Colapso alveolar, pero líquido. Pregunta, si al paciente lo inclino hacia adelante, ¿cuál es probable que la matidez se mueva? ¿En la atelectasia o en el derrame pleural? Cuando yo le cambio de posición o lo inclino un buen tiempo hacia adelante. ¿Cuál es probable que se mueva la matidez y ahora ya no esté tan superior si lo he hecho, ¿no? De costado se vaya más a un lado y el otro no. Claro, entonces el que hace matidez desplazable es el derrame pleural. El segundo, ¿no? El derrame pleural hace matidez desplazable. ¿Ok? Y otra diferencia es que el derrame pleural siempre, ¿recuerdan el signo? ¿Cómo se le llamaba el signo radiográfico que veíamos esta curva? ¿Cómo se le llamaba ese signo radiográfico? Signo del menisco muy bien, o Damasou se pronuncia, ¿no? Pero se escribe Damoiseau, ¿no? Damasou, ¿ya? Pero ese es radiográfico, ¿ya? Es radiográfico. En radiografía se ve el menisco o Damoiseau, ¿no? Pero ese es en radiología. En semiología solo vamos a percutir, pero se va a mover, desplazable, ¿ok? Desplazable. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto desplazable? El paciente está sentado, primero está sentado y luego lo hacemos que se incline hacia adelante. Cuando estaba sentado marcábamos dónde estaba la matidez, haces una marca, igualito que hemos visto la excursión de las bases y luego haces otra marca cuando está inclinado hacia adelante y vemos que varíe, ¿ya? Si varía, eso se llama matidez desplazable acá arriba, pero no le ponemos matidez desplazable, le llamamos el signo del desnivel. Porque matidez desplazable más lo utilizamos para ascitis, ¿eh? Cuando la ascitis, o sea, en la cavidad abdominal se mueve, ahí utilizamos matidez desplazable. En el pulmón llamamos el signo del desnivel. Eso aparece en el derrame pleural y no en las atelectasias. También el derrame pleural tiende a irse a los extremos, ¿no? Por eso hay este signo. Por eso tiene esa curva, ¿no? Porque se va a los extremos. Entonces, si tú percutes la columna vertebral o cerca a la columna vertebral, basta, si hay atelectasia, la columna vertebral, la zona cercana a la columna vertebral va a estar respetada. Por eso le llaman columna sonora. Estamos en una vista posterior, o sea, de espaldas, ¿no? Si percutimos a nivel de la línea media, vamos a encontrar por ahí pulmón también, ¿no? Entonces es sonoro si es atelectasia. Pero como el líquido se va a los costados, o sea, el líquido, ¿por qué se forma esta curva así? Porque se va a los costados. Entonces, ¿cómo estará la columna? Se le llama columna mate. Por eso acá le han puesto con columna mate. Porque como se va a los costados, acá en el centro se vuelve matidez. La atelectasia en el centro no es mate. Entonces acá le vamos a llamar con columna mate. Entonces no te olvides, el derrame pleural va con el signo del desnivel, que se desplaza la matidez, y acá al centro también es mate, columna mate. Porque si no es difícil diferenciarlo de la atelectasia, ¿eh? Porque después son igualitos. ¿Ya? Listo. Y obviamente va a haber silencio auscultatorio, no deja escuchar. Y el neumotórax también es restrictivo, no deja expandir. Hay ausencia de las vibraciones vocales. Obviamente no va a pasar las vibraciones. Hay hipersonoridad o timpanismo. Eso lo diferencia del derrame pleural, ¿no? Porque el derrame es mate. Pero si hay neumotórax es hipersonoro.
Algunos le llaman timpánico, pero yo quiero que te quedes con hipersonoro o hiperresonante. Es el mejor término. Y obviamente no vas a escuchar nada. Silencio auscultatorio. ¿Ok? Igual en esta tablita que nos habíamos pasado, mira cómo es una neumonía. Es mate. ¿Cómo es una telectasia? Es mate. Ya sea con un bronquio de gran calibre o bronquio fino, es mate. El derrame pleural es mate. Los únicos que son hiperclaro le han puesto acá, que por la traducción es hiperresonante. Los únicos hiperresonantes son neumotórax y enfisema. ¿Ok? Neumotórax y enfisema. ¿Listo? Ok.